Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales, en el fútbol. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Claudio Lozano es economista y dirigente político. Inició su compromiso político en el secundario participando de organizaciones como la UES, luego en la universidad, Juventud Universitaria Peronista y la Juventud Guevarista. En 1976 fue detenido. En el 78 se incorporó al Movimiento de Derechos Humanos como integrante del CERPAJ. En el 91 fue elegido miembro de la Conducción Nacional de ATE. Al año siguiente se fundó la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, donde participó, y fue designado coordinador del Instituto de Estudios y Formación de la misma, aportando con su tarea elementos de análisis e información para el debate. Fue diputado nacional, actualmente es dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Es autor del libro publicado este año, Por Autonomía, La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, en el que compila el trabajo realizado en el marco de la única comisión bicameral creada por el Parlamento para investigar el endeudamiento, documento que fue presentado ante presidentes de las cámaras de diputados y de senadores. Claudio Lozano, bienvenido. Muchas gracias por invitar. Bueno, ¿podemos decir, Claudio, que hay una naturalización o una especie de invisibilización de la relación entre el dólar y la deuda externa? Me parece que lo que hay es una suerte de sentido común instalado en donde el dólar, todo el mundo sabe que afecta su vida cotidiana y sobre ese sentido común no hay certeza de por qué razón esto es así. Uh-huh. Y consecuentemente a partir de allí se dan un conjunto de argumentaciones, muchas de ellas que dan por resultado llevarnos a fracasos sistemáticos, ¿no? Uh-huh. La primera cuestión es plantear el tema del dólar como un problema cultural, que muchas veces se dice, como que tendríamos una especie de afecto especial, y la verdad que en realidad lo que se está encubriendo allí, lo que sí se invisibiliza, es que el papel que ocupa el dólar como moneda dominante en la Argentina es el resultado del proceso de transnacionalización que la economía argentina ha vivido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por un lado, el capital extranjero, a través de sus empresas y bancos, y por otro lado, en los propios capitalistas locales, los más importantes, que a partir de mediados de la década del 70 se transnacionalizaron, fugando divisas y llevando fuertes inversiones tanto financieras como comerciales y productivas, se transformaron en la práctica ya no en un capital nacional, sino en una burguesía local transnacionalizada. Uh-huh. Tanto el capital extranjero, bajo sus distintas manifestaciones, productivo, comercial y financiero, como los capitalistas locales transnacionalizados, tienen por definición un horizonte de decisiones que tiene que ver con el conjunto de sus inversiones desplegadas en el mundo. Uh-huh. Y la unidad de cuenta y de valor que toman para llevar adelante ese proceso es el dólar. Como estos actores a su vez son los que controlan los núcleos principales de la actividad económica de la Argentina, pues a partir de allí el dólar queda impuesto por sobre lo que en todo caso podría ser la decisión estatal o pública de una moneda local. Por eso es que estos actores son los que en general han repudiado la moneda doméstica, han sido claves en los procesos inflacionarios y consecuentemente siguen gobernando el proceso económico a partir de la imposición de una moneda que es el correlato de su lógica de funcionamiento. El resto de los argentinos somos los comunes mortales que lo padecemos. Uh-huh. Sabemos que el dólar, casualmente como estos señores tienen que ver con los núcleos principales de la vida económica del país, no
nos impacta permanentemente a todos por diferentes mecanismos. El más conocido y el más tradicional es el tema de los precios, y consecuentemente cualquiera, para tratar de salvaguardar lo poco que tenga, si es que tiene algo, tiende a buscar dólares para mantener sus valores. Igualmente dejemos en claro que es una proporción muy chica de la Argentina. Quienes compran dólares en la Argentina no excede el millón y medio de personas, cuando somos 44 millones, ¿no? Siendo el tema de la deuda, ¿por qué ilegítima la deuda? La deuda es ilegítima por múltiples razones. Por origen, recordemos que el fenómeno del endeudamiento en la Argentina comienza en la etapa dictatorial, y por lo tanto ahí hay una ilegitimidad básica que incluso en términos de jurisprudencia internacional existe, que es la denominada deuda odiosa. Eso es una tesis jurídica que está presente en la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos, que está presente en la Constitución francesa, que se aplicó hace no mucho en el caso de la condonación que hicieron los Estados Unidos del endeudamiento de Irak bajo la dictadura de Saddam Hussein. Los Estados Unidos condonaron esa deuda. Por lo tanto, ahí hay un primer punto. En el caso nuestro, yo podría decir que todavía tenemos nosotros deuda que fue tomada en etapa de la dictadura y la Argentina jamás dijo nada. Una de ellas, muy concreta, es el caso de el endeudamiento vinculado al Club de París, son alrededor de 10.000 millones de dólares. Allí Argentina jamás planteó la tesis de la deuda odiosa, cuando esa deuda, de manera dominante, la mayor parte, se tomó en etapa dictatorial. En segundo lugar, hay otro tema. La deuda originalmente en la Argentina, a pesar de lo que el neoliberalismo suele decir, es una deuda que no fue tomada por el Estado. Fue tomada por los grandes capitales privados, que tomaron deuda para valorizar financieramente y fugar capitales. Es más, al amparo de ese proceso de endeudamiento, valorización financiera y fuga, que llevaron adelante los principales grupos empresarios locales, es que se da este proceso de transnacionalización que yo mencionaba. Es un mecanismo clave que permitió que grupos locales, que eran lo que era la burguesía más importante de la Argentina, se transnacionalizara. Esos capitales, en el momento en donde ese ciclo de acumulación financiera se les corta, que es allá por el 82, cuando se rompe la famosa tablita financiera tablita cambiaria de Martínez de Hoz, donde tenían un dólar programado que les permitía traer dólares del exterior, pasarlos a moneda local, aprovechar las tasas de interés y salir nuevamente, algo que se sigue repitiendo en diferentes circunstancias. La reciente de Macri ha sido un esquema similar. Esos capitales son capitales privados. Cuando eso se rompe, ¿qué hicieron? Tenían los dólares acumulados por la fuga y la acumulación financiera en el exterior, y tenían del otro lado el endeudamiento aquí. No usaron esos dólares que habían acumulado para cancelar la deuda que se les había multiplicado porque se había modificado el tipo de cambio, sino que lo que hicieron fue pedirle al Estado que se quedara con la deuda. Y el Estado absorbió la deuda de la mano de Cavallo, y ciertamente a partir de allí tuvo un gasto adicional que jamás había programado, y a partir de allí el Estado, para resolver esto, ingresa en una fase que es la de tomar deuda nueva para pagar una deuda vieja. Ahora, esa deuda, que digo es espuria, no cumplió nunca con un criterio central. Una deuda normal es aquella que uno toma evaluando su capacidad de repago. Es más, la normativa del Estado establece pasos para esto, en donde el Banco Central tiene que hacer un estudio de la deuda que se toma, para ver si el país la puede pagar y debe avalar ese endeudamiento. La Procuración del Tesoro tiene que emitir una definición similar. Todos esos pasos en ningún momento se cumplieron. Por lo tanto, ahí hay otros problemas de legalidad también vinculados que se repiten en la historia, se dieron en el caso de la dictadura. Hay un estudio hecho por el propio Alejandro Olmos, es una causa presentada con un juez que validó todo esto, que habla de 457 ilícitos en el proceso de endeudamiento que va del 76 al 83. Pero luego hay causas presentadas respecto a lo que fue el endeudamiento en la etapa del Brady en adelante, durante la década del 90. También hay presentaciones hechas respecto a los canjes de deuda en el caso de la experiencia kirchnerista, y ciertamente el fenómeno del endeudamiento de la Argentina reciente, donde
de más de 100.000 millones de dólares que se tomaron de nueva deuda. Se fugaron 86.000 millones. Y además hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde Macri no tiene facultades para hacerlo y sin embargo lo hace, y donde además no hay documentación respaldatoria de ningún organismo estatal que diga qué se acordó. Acá no hay ningún documento ni del Banco Central, ni de la Procuración del Tesoro, ni del Ministerio de Economía. Lo único que hay es un memorándum del Fondo Monetario. No hay ningún expediente del Estado, cosa que es haber violado toda la normativa administrativa existente. Floja de papeles. Sería. Absolutamente flojo. Y del otro lado, incluso el fondo violó su propio estatuto que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales, que fue la característica básica de la Argentina de la época de Macri. Así que elementos de ilegitimidad, de deuda espuria, de deuda en donde no se han cumplido las normativas vinculadas a la posibilidad de endeudar al Estado, sobran. Y por lo tanto hay algo que la democracia nunca hizo, que es que lamentablemente hubo intentos, esos intentos no prosperaron, hubo un intento por parte del gobierno de Alfonsín que no se llevó adelante, que se hizo la revisión al interior del Banco Central, la revisión dio cosas muy importantes y sin embargo hubo personajes que estaban al frente de las direcciones del Central que recomendaron no tomar en cuenta lo que la comisión técnica del propio banco había evaluado respecto a endeudamiento que había sido tomado, que no había ingresado, en donde las empresas que habían tomado la deuda habían infringido la ley cambiaria, situaciones en donde, por ejemplo, la deuda privada y la deuda con el Club de París en la etapa de la dictadura se anota en los registros, sin que exista registro alguno, a declaración jurada de las empresas. Nunca el Estado tuvo registro alguno de ese endeudamiento. O sea, sobran los elementos, y lo que nunca hizo la democracia es, frente a una deuda, que no es una deuda normal, porque nunca se evaluó su capacidad de repago, y por lo tanto, como no se evaluó su capacidad de repago, no puede pagarse, porque la deuda no tiene solución financiera. Por eso es que una y otra vez Argentina apela al recurso de tomar más deuda nueva para pagar deuda vieja, y se ingresa en una calecita donde el endeudamiento Argentina está en proceso de ajuste desde mediados de la década del 70 en adelante, y permanentemente paga, y sin embargo la deuda sigue creciendo. Nosotros pagamos y la deuda crece, pagamos y la deuda crece, porque esto no tiene solución de carácter financiero. Merece un tratamiento que involucre la cuestión política, jurídica y también financiera, y eso exige una investigación que el Parlamento debería haber hecho y nunca hizo, y por eso el libro que vos mencionabas dice: renuncia del Parlamento, desafío de la democracia. Hay una nueva oportunidad con este nuevo ciclo de endeudamiento que ha encabezado el gobierno de Macri, de que la Argentina haga bien las cosas y diga, a ver, ¿quiénes son los bancos que han intervenido en el proceso de endeudamiento? ¿Quiénes son los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Financiamiento, del Banco Central? ¿Qué vínculo tenían con esos bancos? ¿Cumplieron con la normativa estatal que tenían que cumplir para endeudar al Estado? Y tercero, ¿quiénes son los que fugaron divisas? Esto va a permitir ver sorprendentes coincidencias, que en algunos casos van a permitir causas penales, en otros casos va a permitir dar de baja parte del endeudamiento, porque es un endeudamiento nulo, digamos que no cumplió con la normativa que tenía que cumplir, y va a permitir bajar deuda o va a permitir también hacer caer el peso de los pagos sobre aquellos que hicieron del endeudamiento un jugoso negocio a costillas del resto de la sociedad. Ese es el camino que la Argentina no siguió nunca desde la dictadura para acá, y que por lo tanto es lo que hace que una y otra vez nosotros volvamos a caer en el problema de crisis por sobreendeudamiento. Digo, lo que pasó con el presidente del Banco Central, Caputo, quien emite un bono de deuda a 100 años sin autorización del Parlamento, por lo tanto incumpliendo las normas de manera absoluta, y lo hace bajo condiciones tales que termina beneficiando al propio fondo de inversión del cual él es socio patrimonial, son parte de las barbaridades que a la Argentina le han ocurrido durante estos últimos 40 años y que en algún momento hay que tratar de cortarla.
Y esto es lo que explica un poco que exista una especie de lobby alrededor del endeudamiento, es decir, Sí, por de supuesto. sectores, personajes que defienden endeudarse porque Sí. son parte de ese negocio. Porque son parte de ese negocio, porque aquellos capitales que están fuertemente transnacionalizados establecen sus vínculos sobre la base de la relación con el sistema financiero mundial y por lo tanto no quieren apartarse ni un centímetro de ese tipo de definiciones. Pero bueno, hoy de cara a la etapa que viene, Argentina está puesta ante la necesidad de definir qué hacer en este punto, porque respetar la deuda tal cual está implica ahogar la posibilidad de la recuperación de la economía y de la sociedad argentina en el próximo gobierno. Hacer otra cosa implica discutir esto de otra manera. ¿Por qué el Congreso ha renunciado a investigar la deuda?